Y lo que también vamos a pediros es deshabilitar todas las cámaras y pondrá la cámara únicamente el que hable. Luis, si te parece, esperamos un par de minutitos más porque hay gente conectándose. Sí, pero cuéntanos algo antes. ¿Algún chiste? Bueno, con esto basta. Entonces, son 5:35, vamos a esperar un minuto. Perfecto. Y hay 50 apuntados. Y la verdad es que entre que yo hago un pequeño preámbulo de 35 minutos breve, se puede ir incorporando la gente. Ah, perfecto. Eugenio, ¿estás ahí conectado entonces por lo que nos dices? Hola Eugenio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Estoy conectado. Todavía en el avión, pero conectado. Así que me pondré en mute hasta poder estar en un sitio más tranquilo. Vale. Bueno, tómatelo con calma, que tenemos tiempo y lo importante es que no pierdas el equipaje ni cosas de estas. Bueno, oye, Tranquilo. vamos a ir empezando, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Qué alegría estar aquí, ver que ha tenido tanto eco esto, porque realmente es un tema importante que a muchos de vosotros os tiene a todos, nos tiene muy interesados, ¿no? ¿Qué sesiones hemos organizado? Bueno, lo primero es una sesión solo para socios y además a la que hemos querido invitar a aquellos que sabemos que están verdaderamente muy interesados en avanzar con nosotros, ¿no? Y bueno, bienvenidos todos y sentiros con toda la libertad del mundo para participar y para comentar cualquier duda que tengamos, ¿no? Es una sesión tranquila, es una sesión donde queremos intentar, digamos, resolver la mayor cantidad de dudas posibles, que son muchas, aunque ya os avisamos que hay muchas cosas que todavía no tienen una definición regulatoria y, por lo tanto, todavía la respuesta es por definir, ¿no? No por definir nosotros, sino por definir el regulador. A veces ni siquiera se sabe bien qué regulador es el que lo tiene que definir, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale esta reunión de hoy o esta propuesta de explicaros hoy en lo que vamos a tratar? Como sabéis, nosotros participamos en el grupo de trabajo del PO 12.2 de Red Eléctrica. Creo que hicimos un trabajo excepcional. Creamos un equipo de trabajo de 3 empresas de la asociación que nos representaron y que por debajo tenían un grupo de trabajo espejo, ¿no? Este grupo de trabajo que formaba, digamos, el grupo de trabajo de Red Eléctrica, en el que participaban otras asociaciones profesionales y otras empresas a nivel particular, lo que trataban era de crear un protocolo de conexión para almacenamiento, que es básicamente el 12.2, lo más abierto posible para que todo lo que después tiene que suceder en términos de mercado fuera posible. Si empezamos porque técnicamente todo es muy complicado o muy caro o muy restrictivo, o bien limitas a muy pocos actores que se pueden permitir según qué lujos, ¿no? Según qué costes de inversión probablemente inasumibles, y además limitas mucho las posibilidades de crear un mercado como entendemos un mercado, ¿eh? Es decir, la posibilidad de que la demanda, es decir, el almacenamiento o la flexibilidad desde el almacenamiento desde demanda, puedan participar en todo el mercado, en la provisión de servicios que todo el mercado eléctrico ofrece, ¿no? Mercados de ajuste, mercados de balance, etcétera, ¿no? Arbitraje, etcétera, ¿no? Creo que conseguimos un gran hito, aunque tenemos que verificar si el 12.2 en su segunda lectura se adecúa a lo que nosotros creemos que se consiguió, ¿no? Y entonces, en este sentido, vamos a organizar un grupo de trabajo de nuevo con aquellos que quieran participar en esta segunda lectura del PO 12.2 para que presentemos las alegaciones antes del 12 de noviembre, que es la fecha límite. En principio, a primera vista, creemos que estamos muy en la línea, el PO 12.2 está muy en la línea de lo que de lo que esperábamos, ¿no? Pero claro, una vez que tuvimos ese paso adelante con Red Eléctrica, era importante seguir
activando un poco nuestra visión sectorial con el resto de entidades, ¿no? Básicamente lo primero que hicimos fue ver a la CNMC, luego al MITECO y luego a OMIE, ¿de acuerdo? Y entonces lo que les dijimos es vosotros cómo veis esto y esto que está pendiente, y por lo tanto busquemos crear una cierta conversación entre nosotros como sector y vosotros como administración para identificar bueno, qué visiones tiene el mercado, tiene el sector, tenemos nosotros, de cómo deberían ser resueltas, ¿no? Este trabajo hubiera sido impensable si no lo hubiéramos hecho de la mano de Endesa y con Endesa, ¿no? Creo que el trabajo que han hecho tanto Eduardo como Javier, que son las personas que hoy van a hacer la presentación del estado del arte, ha sido excepcional. A nosotros nos da una tranquilidad saber que hay mucho conocimiento de mercado y de las tripas del mercado eléctrico por debajo, y es un lujo en este sentido contar con ellos, y para ellos nosotros y nuestra aportación, nuestros conocimientos, etcétera, creo que enriquecen mucho también sus ángulos de mirada y sus visiones, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, ahora vamos a hacer una pequeña presentación, vamos, lo que dure. Vamos a intentar no presionarnos con el tiempo. Es importante que si tenéis dudas las vais planteando, abrís micrófono y directamente disparáis la pregunta y os presentáis, eso sí, para que entendamos bien y que busquemos una fórmula de generar una conversación que sea rápida y sencilla, ¿no? Javier Rodríguez nos va a hacer una presentación que resume el estado del arte, y Javier, te cedo la palabra. Muy bien, pues voy a compartir la presentación. Un momentito que la busque. Bueno, buenas tardes, Javier. Muchas gracias a Epival por la oportunidad que me da de estar en este foro, ¿verdad? En este tipo de cosas. Bueno, solo comprobar. ¿La estáis viendo la presentación? ¿Sí? Sí se ve, Javier. Sí se ve, perfecto. Pues vamos al grano, ¿no? Por supuesto, el agradecimiento, no solo a Epival, el grupo de trabajo del PO12-2 yo creo que ha sido un grupo en el que o por lo menos tenemos esa percepción, que el movimiento asociativo del sector eléctrico funciona cuando hay coincidencia de intereses, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ahora lo explicaré. ¿En qué marco se ha producido todo lo que estamos viendo del almacenamiento? Bueno, pues básicamente en el que voy a resumir aquí. Sabéis que en nuestra ley del sector eléctrico, a través del Real Decreto Ley 23 de 2020, pues dimos los primeros pasos, introdujimos el sujeto titular de las instalaciones de almacenamiento e introducimos la posibilidad de hibridar. Después, en febrero de 2021 se publicó la Estrategia de Almacenamiento Energético, que es un documento que toca muchas cosas, que es importante que exista, pero yo diría que no nos está resolviendo esa necesidad que tenemos los promotores de tener una normativa y de poder empezar a tramitar proyectos, ¿no? Es un buen marco, pero le falta ese marco, hacerse algo operativo. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 tuvimos una primera consulta pública, el procedimiento de operación PO12-2. Este procedimiento es el procedimiento que define qué requerimientos técnicos tienen que tener las instalaciones conectadas a la red de transporte. Es un procedimiento que ya existe y, entre otras cosas, pero casi las más importantes, se adecuaba al almacenamiento y a la hibridación. No me entretengo más ahora porque casi la presentación cubre una parte importante. Sobre el almacenamiento tuvimos tanto en el Real Decreto de Acceso y Conexión como en la Circular de Acceso un primer marco, unas primeras ideas de cómo se iba a considerar el almacenamiento a efectos de solicitar acceso a la red. Ahí tenemos que decir que esto se ha quedado cojo, explicaremos por qué se ha quedado cojo, hay alguna cosa que no modeliza bien o parece que no modeliza bien de cara al almacenamiento. Después hemos empezado a dar pasos en el mercado de la capacidad, que es un mercado importante para otras tecnologías también, pero para el almacenamiento. Bueno, lo menciono ahí fundamentalmente para decir que es muy importante, pero esto no va a venir con la rapidez que nos gustaría y, por tanto, tampoco podemos esperar o no debíamos esperar a que esto esté del todo para tener otras cosas listas. Y después, esto también es importante, en junio de 2021 la Comisión Europea
ha hecho una consulta pública sobre las nuevas directrices de ayuda de Estado en materia de clima, protección y medio ambiente. ¿Esto por qué es importante? Pues porque cualquier ayuda que le vayan a dar al almacenamiento, ya sea a través de mecanismos de capacidad, si fuese la vía, o ya fuese como un mecanismo de integración de renovables, pues va a venir enmarcado ya en estas nuevas ayudas, con lo cual, nuevamente, pues algo que necesitamos va a tardar un poco en venir, ¿no? Y por último, sí que ha habido durante este año varias modificaciones de las reglas del mercado y de los PO que trataban de recoger, y que yo creo que en el caso del almacenamiento sí lo han recogido bastante bien. Era, bueno, ¿qué era necesario tocar en esas reglas o cambiar en esas reglas para que el almacenamiento pudiese participar en el mercado? Es en las hibridaciones entre tecnologías de generación donde no ha quedado todavía resuelto. Bueno, ¿qué pasó en el grupo del trabajo del PO 12.2? Pues pasó que en la consulta pública, en la propuesta que sacó Red Eléctrica en diciembre de 2020, pues hacía una cosa que no tenía mucho sentido, ¿no? Básicamente lo que hacía era decir que los requerimientos técnicos que tenían que cumplir el almacenamiento, las hibridaciones con almacenamiento eran superiores a los que tenía que cumplir una generación de características equivalentes, ¿no? Esto pues no tenía mucho sentido, ¿no? Pedirle una respuesta, aunque el almacenamiento pueda hacerlo, pedirle una respuesta a frecuencia-potencia del almacenamiento, que la voy a hacer obligatoria y que no le voy a remunerar por ello, o pedirle unas capacidades de control de tensión mayores que a la generación, no tenía sentido, y además tuvimos la suerte que estuvimos todos de acuerdo, y por eso decía que las asociaciones han funcionado bien. Todas las asociaciones manifestamos que esto no tenía sentido, que una cosa es que una tecnología tenga una capacidad y otra cosa es que me obligues a que sea obligatoria y no remunerada a darlo. Tuvimos también la suerte que este tema se había tratado en un grupo de ENSOE. El código de red de generadores no se tiene que cumplir en el almacenamiento, pero ENSOE en paralelo había hecho un grupo de trabajo no vinculante, pero que sí había llegado a unas conclusiones de cómo se tenía que implantar el código de red para el almacenamiento, y llegaba justo a las mismas conclusiones, que en general eran: al almacenamiento se le debe pedir lo mismo como requerimiento técnico que a una generación equivalente. Lo mismo como requisito obligatorio. Si el almacenamiento puede dar más, puede dar una respuesta a frecuencia-potencia mejor, lo que hay que hacer es desarrollar mercados donde lo pueda poner en valor. Pero lo que es importante, aunque llevó el grupo de trabajo, hubo esa consulta pública y luego un grupo de trabajo desde marzo a junio, pues lo que conseguimos es que la propuesta de Red Eléctrica cambiase de una propuesta inicial en la que se pedían esos requisitos superiores a la generación. La propuesta final, y que vuelve a salir otra vez en información pública ahora, es que se le pide al almacenamiento exactamente lo mismo que a una generación que tenga la misma significatividad. Recordar que significatividad de código de red la marca el nivel de tensión al que está conectado y la potencia y el tamaño. Y por tanto, a una instalación de almacenamiento se le va a pedir lo mismo que a un módulo de parque eléctrico que tenga la misma significatividad. Y se han definido dos configuraciones de hibridación. La primera que veis aquí es la modalidad A, que básicamente esta consiste en que tienes un almacenamiento y un módulo de parque eléctrico. Estoy hablando de módulo de parque eléctrico, pero podrían ser ambas cosas síncronas. Están compartiendo capacidad de acceso, pero nada más. Es decir, a cada una se le van a pedir como requisitos técnicos los que correspondan a cada una de las partes. Y desde el punto de vista operativo, pues a cada una también se le podrán exigir esas capacidades. En cambio, la modalidad B, lo que se hace es permitir que el almacenamiento, digamos, el almacenamiento está como dentro de la instalación de generación. Es decir, quien va a marcar aquí cuál es el requisito técnico es la instalación de generación, y el almacenamiento puede ayudar a la instalación de generación a cumplir el código de red. ¿Vale? Javier, perdona. Javier, entonces, la modalidad standalone es una batería conectada a red, tanto RTO como DSO, como en la red de distribución. Me la he saltado, tienes razón, me he ido directamente a las hibridaciones y me he saltado la modalidad standalone, que es la primera que está, la que señalo. Es la primera. Eso exactamente. Es una unidad de almacenamiento que está directamente conectada a la red, ¿no? Y Eso luego, y esta, digamos que es plenamente operativa, es decir, lo único que todavía tiene otras cosas que tenemos que resolver que ya veremos más adelante, pero conceptualmente es muy clara, ¿verdad? Sí. Correcto. Vale, y entonces, en la A o B de las hibridaciones, lo que estás diciendo en la A es que tienes un módulo de generación, que es la planta fotovoltaica o la planta eólica,
y tienes adjunta al punto de conexión, o sea, dentro del punto de conexión, tienes una planta de almacenamiento, pero que cada una opera de forma independiente. ¿De acuerdo? O sea, una podría estar vendiendo energía, o la fotovoltaica, por ejemplo, cuando genera, y el almacenamiento estaría también cargando de la red, o no, esa es mi pregunta, y vendiendo energía independiente de la planta de generación a la que está pegada, ¿no? Bueno, yo diría, Luis, que eso es una cosa que ha quedado pendiente. En el grupo de trabajo de red eléctrica lo que se ha mirado sobre todo son prestaciones técnicas, no cómo funcionan en la operación. Es qué es lo que yo como operador del sistema te puedo exigir en respuesta a frecuencia-potencia, en respuesta en control de tensión. No se han hecho unos análisis y veremos justo que justo lo que falta es de si en estas configuraciones y con distintos regímenes retributivos en cada una de las partes se puede comprar o no energía de la red. Vale. Perdona, que es que Eugenio tiene una... Levanta la mano, un segundito. Eugenio, por favor. ¿Qué tal, Javier Ruiz? Mira, no, yo simplemente quiero remarcar este punto en el que estamos ahora mismo, porque al final es, digamos, el porqué de las siguientes reuniones después, ¿no? Una de las cosas que se remarcó a Red Eléctrica, como ha dicho Javier, no es que los sistemas de almacenamiento no puedan dar estos requisitos. Lo que se dejó muy claro es que si nos planteas un código de red en el que estos requisitos son de manera obligatoria, ya estamos matando la posibilidad de generar un mercado. A lo cual también Red Eléctrica respondía continuamente que, bueno, que ellos no solo definen los requisitos técnicos y no definen los mercados. Con lo cual, digamos que, entre comillas, la victoria fue el poder sacar todo esto para poder tener la oportunidad de poder hacer ahora una discusión con quien sí define los mercados y que es lo que ahora va a comentar Javier. Pero que dejando claro de la misma manera que Red Eléctrica nos dejaba claro en todo momento que aquí se definían solo los requisitos técnicos, también nosotros dejamos claro que no estamos diciendo que los sistemas de almacenamiento no puedan dar esos servicios, no puedan dar estas funcionalidades, simplemente que si me la hace de manera obligatoria, estás matando la posibilidad de generar un mercado. Y de la misma manera que las topologías que planteaba Red Eléctrica de un primer momento dentro del PO-C2 mataban opciones de mercado o opciones de carga o descarga que efectivamente, como ha dicho Javier, Red Eléctrica no se mete ahora mismo en si se carga de la red o se carga de la fotovoltaica, pero tal como estaban definidas en el primer momento, sí ya dejaban, digamos, muy restringidas las opciones de operación. Y ahora, digamos, porque tengo mucho ruido alrededor, ya le dejo la palabra otra vez a Javier para continuar, ¿no? Vale, está bien, gracias. Perfecto. Gracias, Eugenio. En relación con estas dos modalidades de hibridación, luego será cada promotor el que tiene que elegir. Es decir, si tú tienes un activo existente, una planta eólica o fotovoltaica, que no cumple el código de red actual, evidentemente, si quieres hacer modalidad B, o sea, según cuál elijas, lo tienes más complicado, porque en cada una, si tienes requisitos separados, puede, aquí estoy señalando en la A, puede que el módulo de generación sea existente y no cumpla el código de red actual, pero desde luego si tú ahora le añades con esta configuración un módulo de parque eléctrico, un módulo de almacenamiento, el módulo de almacenamiento sí lo va a tener que cumplir, ¿vale? Es decir, como esta modalidad permite establecer requisitos separados a cada parte, una, si es antigua, puede seguir cumpliendo con los códigos antiguos y la otra el código nuevo. Pero en esta que se anidan los dos, pues si tú haces una modificación del activo, pues seguramente lo tengas que actualizar a cumplir el código de red. Entonces, digo, estas implicaciones tenían sobre todo que ver con dar un abanico de posibilidades a cómo introducir hibridaciones en plantas existentes o en plantas en proyecto que no cumpliesen el código de red actual. Vale, pasamos a la página siguiente. Perdona porque no he pasado a la siguiente, he pasado a la anterior. No sé por qué. Ahora ya. Bien, en el PO12-2, como decía, hemos trabajado sobre todo en criterios técnicos. No nos ha gustado mucho que Red Eléctrica, no hemos entendido muy bien, yo al menos no he entendido muy bien por qué después de una consulta pública entre diciembre y enero de 2020-21, un grupo de trabajo, lo tenemos que sacar otra vez de información pública. Pero la realidad es que lo van a sacar y tampoco tiene grandes cambios respecto de lo que hemos visto. Eso es lo que nos hace pensar o nos hace confirmar que tenemos que seguir empujando, como hemos intentado en estos meses, que se aceleren otra serie de cosas que no son las del PO12-2, que son las que voy a comentar ahora, ¿no?
hay muchos temas de tramitación administrativa, cómo se tramita todo esto o cómo se gestiona el acceso a la red, que siguen quedando algunas dudas, o dudas incluso de cómo se define la potencia del almacenamiento. En el Real Decreto 413 sí está definida la potencia de todas las instalaciones de generación renovable, pero no está definido formalmente en ningún sitio cuál es la potencia de una instalación de almacenamiento. La participación en los servicios de ajuste, pues yo decía que bueno, las modificaciones que se han hecho este año sí queda razonablemente bien definida la participación del almacenamiento standalone en las reglas de mercado, pero era necesario hablar o al menos abrir el debate de si la primaria, que ahora es obligatoria y no remunerada, pues a futuro y con los cambios que va a haber en el sistema y con las capacidades que traen tecnologías como el almacenamiento, pues en vez de ser obligatoria y no remunerada, tiene que ser remunerada. Bueno, es un debate difícil, pero hay que abrirlo y por tanto teníamos que reunirnos con otros terceros diferentes al área de fiabilidad de red eléctrica, que es el que llevaba este grupo. Y por último, hay otra serie de cuestiones que ya hemos anunciado al principio que tienen que ver con el desarrollo del almacenamiento, los mecanismos de capacidad, cómo estaban las nuevas directrices de ayudas de Estado, o cosas como si tú hibridas una planta de renovable que ya tiene régimen retributivo, si el almacenamiento con el que la hibridas también va a poder optar a otro a una ayuda que también es una ayuda de Estado. Bueno, pues estos temas los hemos tratado en distintas reuniones que voy a ir explicando, resumiendo aquí. La primera que tuvimos fue con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. A la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, sobre todo lo que le preocupaba es la parte de las hibridaciones que menos tiene que ver con el almacenamiento, y es las hibridaciones entre tecnologías de generación. Las asociaciones de generación renovable parece ser que han pedido que cuando hay una hibridación entre dos tecnologías de generación, pues pueda acudir al mercado el conjunto como si fuese un todo. Y eso le genera dificultades a la CNMC porque pierde capacidad de supervisión. Esto nos lo explicaron, vamos, nosotros que como Endesa estamos en varias de esas asociaciones, podemos decir que sí, que eso se había pedido así. Y yo creo que es un trabajo que hay que hacer de explicarle a las... No se gana nada, es decir, alguien que tenga eólica y fotovoltaica, ya sé que me salgo un poco del tema del almacenamiento, pero es que esto nos ha frenado. Es decir, ¿por qué estaban frenadas algunas cosas de las reglas de mercado con las hibridaciones con almacenamiento? Pues por cuando el regulador iba a hablar de hibridaciones, a él le da igual si son entre tecnologías de generación o de generación con almacenamiento. Él quiere meter en la regulación todas a la vez. Y las que están paradas, donde había un problema, es entre las hibridaciones entre tecnologías de generación. La CNMC quiere que si tú hibridas, cada una de las tecnologías siga yendo al mercado por separado, como si no existiese la hibridación. Y si lo pensamos, realmente no pasa nada, porque tú vas a poder seguir apantallando el desvío, tú vas a hacer tu previsión como la harías de cada una de tus dos tecnologías. Entonces, esto es un trabajo que nosotros al menos estamos haciendo en las asociaciones para decir, oye, donde habíamos dicho digo, hay que decir Diego, porque esto genera un problema, ¿no? En concreto, la CNMC aquí nos decía, oye, si un ciclo combinado hibrida con fotovoltaica, yo quiero ver lo que hace cada uno por separado, ¿vale? Y así lo entendimos. Con la CNMC también lo que hicimos fue abrir esa reflexión que he comentado sobre, bueno, llevábamos unos, no está aquí en la slide, pero si vosotros, que seguro que conocéis en qué mercados europeos se ha desarrollado el almacenamiento, pues hay una cierta correlación y suele ser en mercados donde hay una primaria rápida, ¿no? Donde existe una primaria rápida remunerada. Bueno, y se lo mostrábamos, le decíamos, mira, esto no es casualidad. Es decir, si hay un mercado remunerado para una cosa que necesita el sistema, un servicio de ajuste que necesita el sistema y que lo va a necesitar con más intensidad conforme desaparezca la generación síncrona, pues como el almacenamiento consigue hacerse rentable a través del apilamiento de una serie de servicios, pues hay que ir habilitando esos servicios. Bueno, ahí tengo que decir que en esto tendremos que seguir insistiendo, ¿no? Esto, bueno, ellos nos dijeron que lo están pensando, no está sobre la mesa todavía una consulta sobre un mercado de primaria rápida, pero ya se lo hemos dicho a la CNMC y también a OMIE y habrá que seguir insistiendo. Estuvimos con el área de planificación del Ministerio. El área de planificación del Ministerio, que no es la Subdirección General de Energía Eléctrica, con ellos básicamente lo que entendimos que estaban trabajando más es en la parte de las ayudas que van a poder dar al almacenamiento.
Y ahí fueron que nos explicaron que con la cronología que tienen las guidelines de ayudas de Estado europeas a partir de 2022, pues nos vino a decir que casi vamos a tener que esperar, ¿no? La mala noticia es vamos a tener que esperar a que lleguen ayudas para el almacenamiento, a que estén definidas esas guidelines, que van a estar definidas en algún momento de 2022, esperemos que sea en el primer semestre de 2022. Esa era la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que sí están estudiando cómo hacer compatible que una hibridación pueda tener simultáneamente dos ayudas de Estado, una la que ya tenga como generación renovable y otra la que pudiese recibir el almacenamiento. En eso estaban trabajando y en principio les parecía que eso iba a ser posible haciendo determinadas cosas, ¿eh? Y por último, otra ayuda posible es los mercados de capacidad, que bueno, que lleva su ritmo. Aquí hay un punto que en su momento no hablamos porque no lo habíamos visto con suficiente claridad antes de las reuniones. En esas guidelines de ayudas de Estado, el almacenamiento puede recibir ayuda por dos conceptos. Uno, por pagos por capacidad, y ahí da igual que esté hibridado o que esté standalone porque se define un coeficiente de rating, lo que aporta al momento de, digamos, de donde es necesaria esa capacidad y da igual. La metodología de rating soslaya que esté hibridado o que no. Pero la otra ayuda que puedes recibir es cuando sirve para integrar generación renovable. Y tal y como están redactadas las ayudas de Estado y como se ha expresado algún funcionario de la Comisión Europea, parece que ellos entienden que para que haya una trazabilidad en estos casos, el almacenamiento no puede tomar, si recibe una ayuda vinculada a una planta de generación, para que haya trazabilidad de que la generación es renovable, es que no puede tomar energía de la red. Esto es un punto que a nosotros no nos parece razonable. Hay maneras, a través de la medida u otros mecanismos, que permiten discernir o que permiten. Entonces, en ese tema creemos que, bueno, que hay que volver a hablar con el Ministerio, pero que también hay que ir a la Comisión Europea a ver cómo está. Nosotros hemos hablado recientemente con EASE, con la Asociación Europea, para que se interesase por este tema. Y por último, con OMIE estuvimos. OMIE, la verdad es que lo que ellos tienen que hacer lo tenían bastante controlado. Ellos no veían ninguna pega, ninguna pega si las hibridaciones iban. Ellos pueden hacer cualquier cosa, incluso si. Lo único que nos sirvió con OMIE es para hacerles reflexionar sobre un tema: es cuando un titular tenga en el mismo nudo de la red una planta de almacenamiento y un activo de generación no hibridado, tal y como está el mercado ahora, el sistema no se puede operar para que ese titular se beneficie de su propio activo de almacenamiento, ¿no? Y hay que hacer alguna serie de correcciones antes del mercado para que pudiese. No sé si me he explicado. En un momento, cuando a futuro haya más limitaciones por excedentes de generación y alguien diga, oye, pues yo coloco en este nudo mi activo de generación, pero quiero que en primer término evite las limitaciones a mi generación renovable en ese nudo. Eso a día de hoy, si se aplica la normativa como está, pues ese titular no puede hacer uso directamente de su almacenamiento, sino que se resuelve por otros procedimientos de mercado. Y le hicimos alguna propuesta que OMIE quedó que iba a pensar cómo la podía resolver con una serie de herramientas que tenía y que en el pasado ha utilizado para otras cosas. Javier, ¿y esto cómo casa con que el hibridado pueda bajar de la red? O sea, que la parte de almacenamiento pueda operar como un almacenamiento, independientemente de la planta a la que está hibridada. A De ver, momento no puede, de momento hoy no puede. nosotros justo el grupo de trabajo que vamos a proponer es, nosotros, yo diré, como en Italia, y nosotros tenemos nuestra matriz en Italia, van un poquito por delante en estas cosas, nosotros pedimos, y yo pedí a los colegas de Italia cómo estaba la normativa ahí, y cuando vi, ahí han hecho mucha normativa, al final la normativa de detalle es jugar con, mirar los regímenes retributivos que puede tener la planta de generación, los que puede tener el almacenamiento, y ver cómo tengo que medir y operar para que y cómo tengo que liquidar y qué tengo que liquidar en el mercado y qué tengo que liquidar por fuera para que todo funcione bien. Vale, entonces, mirándolo preliminarmente no vemos que haya ninguna pega con los regímenes retributivos que tenemos, el 960 y el 413, para que cada cosa pueda tener su ayuda o no tenerla, pero que todo, con la medida puesta en su sitio y con las liquidaciones hechas de buena manera, todo pueda funcionar bien. Es decir, la dificultad para tomar energía de la red no es una dificultad de poder liquidar económicamente, no, es una dificultad más conceptual de que alguien en la comisión está interpretando si doy una ayuda para incrementar la penetración de energía renovable y el almacenamiento actúa
con el almacenamiento no me aseguro de que si toma energía de la red toda la energía sea renovable, pero eso igual que se va a resolver para definir qué es hidrógeno verde y se va a definir un criterio, se puede hacer lo mismo para el almacenamiento. Digo que el problema de tomar o no energía de la red y recibir ayudas para el almacenamiento de hibridaciones es más un problema, o sea, tiene solución. Es más, que alguien entienda que esa solución cumple el objetivo que él persigue, que es que se puedan hacer hibridaciones con almacenamiento que realmente impulsen la integración de generación renovable y que no estén haciendo un uso de generación que no es renovable en la red. No sé si he contestado. Sí, sí, Eugenio. A mí me gustaría remarcar 3 puntos de los que ha hablado Javier. Uno es el tema referente a, bueno, a por lo menos la sensibilidad respecto a la creación de mercados de mercados de regulación, mercados respecto a la regulación primaria y demás. Por lo menos, bueno, no nos encontramos un no rotundo, no nos encontramos un sí, y si no, por lo menos nos encontramos de forma abierta que existía esa discusión de manera interna. Otra cosa es que vaya a ocurrir antes o más tarde, más temprano, pero por lo menos no nos encontramos un no rotundo, o bueno, por lo menos visto desde el punto de vista optimista. Luego, para mí también es importante marcar algo también que ha comentado Javier, y es el tema de la nomenclatura. Una de las cosas que encontramos con la CNMC efectivamente era que el nombre de hibridar era tan amplio y consideraba tantas cosas que efectivamente era lo que estaba generando el problema, ¿no? Y bueno, seguiremos trabajando, y creo que también Javier lo comenta un poco más adelante, en que a lo mejor hay que cambiar los nombres de lo que significa almacenamiento con renovables. No tiene por qué llamarse de la misma forma que renovables con renovables o dos fuentes de generación o funcionando de manera conjunta, ¿no? Y luego el tercer punto, que también conseguimos digamos, despertar, entre comillas, la discusión, fue el tema de la definición de las potencias, que también lo comentará, pero me gustaría ya lanzar este tema para, sobre todo, la integración de almacenamiento en nudos saturados, ¿no? Según como veíamos cómo estaba definido, podía haber el almacenamiento, que podía ser una de las soluciones a descongestionar esos nudos saturados, tal como estaba definido actualmente, podría no ser posible instalar en esos nudos saturados, cuando realmente podría ser una solución. Pero bueno, eso también creo que lo va a comentar Javier más adelante. Pero quería remarcar esos 3 puntos, porque fueron 3 puntos importantes de discusión, tanto con la CNMC como con el MITECO y lo mismo. Sí, solo añadir que, es decir, no es una solución porque tienes que pedir un punto de acceso, porque al ser un generador tienes que pedir un punto de acceso como generador. Entonces, en una subestación que esté colapsada, la capacidad es 0 y no tienes punto de acceso. Con lo cual, siendo tú la solución que resuelve el problema, resulta que no lo puedes, básicamente porque se te considera un generador y no un consumidor también. En fin, son estas contradicciones que yo creo que el regulador, cuando lo hemos comentado, lo ve claramente, pero bueno, que están en proceso. Perdona a los dos. Javi, gracias. Adelante. No, pero la intervención es buena porque de este tema del acceso a la red, yo creo que aquí en esta presentación no va ninguna hoja específica, va un bullet y está muy al final e igual se nos olvidaba. Entonces, solo por ampliarlo, o sea, como han dicho Eugenio y Luis, si tú ahora vas a un nudo donde limita el criterio estático, que hay mucho, ¿no? El criterio estático es que en algún momento los flujos, el sistema no soporta esos flujos. Pues eso normalmente a día de hoy va a pasar en momentos donde hay mucha renovable y en general precio bajo. Digo en general, cuando retomemos un funcionamiento convencional del mercado, un precio bajo, y el almacenamiento en general no va a estar inyectando ahí, al revés, va a estar tomando energía de la red. Entonces, tal y como ha quedado el almacenamiento, o sea, no tiene sentido considerar que el almacenamiento se va a comportar en esos casos como generación. Entonces, bueno, ahí hay que ir a ver a Red Eléctrica y a la CNMC, o en concreto lo que vamos a proponer es que el grupo de especificaciones de detalle, que es el grupo que definió cómo se tenía que calcular la capacidad de acceso a las redes, se reúna de nuevo y, entre otros temas, recoja ¿no? Que es
cómo se tiene que calcular exactamente la capacidad de acceso para almacenamiento, porque no puede ser considerarle, o sea, tú no puedes considerar que el almacenamiento se comporta como generación y como demanda en cualquier momento. Habrá que suponerle un perfil, igual que el operador del sistema le supone un perfil a la eólica o a la fotovoltaica. Y además está en definición un procedimiento de operación de interrupción automática de potencia. Y dices, oye, pues tú me das el acceso, me colocas, me adhiero al sistema automático de interrupción de potencia y si en un momento dado se va a dar la contingencia que hace que limite el estático, me desconectas. Bueno, pues eso hay que resolverlo porque si queremos desarrollar almacenamiento tenemos que conseguir accesos y tal y como están los accesos, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Y, perdona, y por añadir una cosa, es decir, aparte de la generación de la existencia y de la creación de un mercado en genérico que sea de ámbito nacional y no territorial, o sea, no adscrito a ubicaciones concretas, hay un mercado por nacer que es el mercado precisamente local, es decir, aquel que resuelve problemas concretos en nudos concretos y que pueda tener un mecanismo de retribución específico. Claro, básicamente no hay un mercado local si no existe capacidad de resolver los problemas locales en nodos concretos. Una cosa es que tú resuelvas un problema del sistema a nivel genérico y otra cosa es que tú resuelvas un problema que tiene el nodo de Olmedilla entre 12 y 6 de la tarde cada día durante los 6 meses, ¿no? Esa es otra. Entonces, claro, ahí tienes que aplicar un servicio local para una necesidad muy local. Por lo tanto, este es un tema que es importante que le demos continuidad porque ese es un tema que tiene que quedar muy claro, ¿no? De acuerdo. Entonces, a partir de aquí decíamos, oye, vamos a trabajar los siguientes pasos y hacíamos un poco una reflexión, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, ya lo decía Eugenio, ¿no? El lenguaje, ya estamos llamando a toda hibridación. Pues entre las propias modalidades que han quedado definidas, la A y la B, pues tienen diferencias muy importantes. Y recuerdo, la A es aquella en la que un almacenamiento y un módulo de parque eléctrico, una generación, comparten capacidad de acceso. Pero llevado al extremo, si en un momento dado en el nudo hay más capacidad, tú podrías pedir más capacidad e independizarlo. Digo para que se entienda. Podrías llegar y decir, oye, esto lo independizo, he conseguido ya no comparten capacidad de acceso, sino cada uno tiene su capacidad de acceso. Pero en cambio la B no. En cambio la B es otra cosa. La estamos llamando hibridación y en realidad lo que estamos metiendo es en una planta de generación, una cosa que es almacenamiento, que le mejora sus capacidades. Que le mejora sus capacidades y que si nos permiten tomar energía de la red, le permiten que además tome energía de la red. Entonces, esto cuando ya te pones a tramitar y empiezas a pensar en regímenes retributivos y en otra cosa, el que vayas por la A o la B tiene bastantes matices, ¿eh? Y por tanto, pues en lo que fuésemos a plantear a futuro hay que mirarlas desde esa perspectiva, ¿no? O sea, que no son solo dos variantes, sino que son dos cosas con bastante diferencia. Nos pasa igual, cuando te pones a pensar, oye, yo quiero empezar a tramitar un proyecto, pero quiero estar abierto a que cuando vengan las ayudas, los pagos por capacidad o las ayudas, pueda acceder a ellas. Si he hecho la inversión no podré porque las ayudas siempre tienen que tener un efecto incentivador y no puedes haber construido, pero sí empezar a tramitar. Pero entonces te surgen dudas, dices, oye, ¿y lo tramito como que esto va a tomar energía de la red? O igual, si toma energía de la red ya no va a poder acceder a un determinado tipo de ayudas. Bueno, pues esto es importante transmitirles que esto lo tenemos que tener claro los promotores ya, ¿eh? Porque queremos empezar a tramitar proyectos. Una cosa es que la inversión la podemos diferir 1 o 2 años, pero otra cosa es que la tramitación, si queremos tener un pipeline maduro de plantas de almacenamiento, tenemos que empezar de ahí, tenemos que hacerlo con seguridad. No podemos tener estas incertidumbres que algunas afectan bastante. Y aquí solo decir, para lo que es el almacenamiento standalone está todo bastante claro. No tenemos bastantes dudas. Están las reglas de mercado. Ese sí que no va a tener ayudas si está solo para la integración de renovables. De tener algunas tendrá los mecanismos de capacidad, etcétera. Vale. Pero entonces, perdona, ¿un standalone puede participar ahora en el almacenamiento? Puede participar en el mercado. Sí. Sí. Cuando hemos estado con OMIE reconocía que podían haber mejorado un poco la redacción de las reglas en algún sitio para que se entendiesen las cosas mejor, pero vamos, además debo decir que en la reunión que tuvimos con OMIE había 10 personas de OMIE, quiere decir que estaba representado todas las personas que al respecto de esto pueden decir algo y ellos nos confirmaron que a día de hoy está perfectamente preparado para que participes con una instalación de almacenamiento en el mercado. En el diario, en el intradiario y así como los de balance. Entiendo que es así. Sí, tienes que
tienes que acreditar que puedes participar, ¿sabes? No, tienes que superar las pruebas para participar en el resto de los mercados. Hay alguna duda con las pruebas, pero bueno, las pruebas en general no deberían ser distintas a las que está pasando un activo de generación de características comparables. Vale. O sea, cuando digo que están las cosas bastante definidas, yo creo que todos sabéis, sois los que estáis conectados, todos sois promotores y evidentemente cuando nos pongamos a tramitar siempre nos vamos a encontrar o el funcionario que interpreta las cosas de una manera o algún punto que pensábamos que estaba cerrado, no. Cuando digo que está todo bastante claro es que parece que uno se puede poner a andar y no se va a dar un golpe. O sea, que Vale, lo que se va a perdona, Javier, encontrar lo va. que tenemos una mano levantada. No sé quién eres, perdona. Sí, soy María Pérez. Sí, yo Hola, tenía hola, una, María. ¿Cómo estás, hola, María? tenía una pregunta porque hablando con OMI hace unos meses y que han podido cambiar las cosas, lo que me transmitieron en su momento fue que el nombre de almacenamiento como tal para hacer la compra en el mercado diario, intradiario, todavía no existía, que lo veía muy fácil, que ya se hacía con el bombeo, pero que como tal tú no podías dar de alta un almacenamiento y comprar. No sé si esto ha cambiado en los últimos meses y de ahí. No sé cuándo tuviste esa conversación. Yo creo que en las últimas versiones que hay de las reglas ya sí que aparece que el almacenamiento tiene que tener. Eso ya está, ¿eh? Eduardo, vamos, lo puede. Sí, esa misma duda se lo planteamos previo a la reunión y también en la reunión, porque en la propia resolución que incorporaba la regla de la comisión hacía referencia había ahí un párrafo que no quedaba claro que pudiera afectar que pudiera aplicarse también al almacenamiento, hacía una mención específica al bombeo, ¿no? Pero ese tema se lo fuimos bastante insistentes con el tema, si recordáis en la reunión, y nos juraron y perjuraron que sí. Y la verdad es que te pones a mirar en las reglas y tampoco aparece la palabra bombeo. Entonces, lo único que decía es que estaba muy claro la posibilidad de hacerlo. Lo único como el bombeo, pues hay que separarlo en dos unidades de programación diferentes, una unidad de compra y otra de venta, que eso siempre va a ser así. Incluso plantearon que en el caso de las hibridaciones, pues lo que sí que van a decir es que tiene que ser separado, porque lo iban a entender un poco como el bombeo mixto, ¿no? Pero separando lo que es una unidad de otra. Pero yo creo que el sistema está más preparado para el puro que para la hibridación. O sea, yo creo que si pones algo standalone, yo creo que no, o mí no te lo va a echar para atrás. A lo mejor la comisión podría haber algún problema o el ministerio en la tramitación o el operador del sistema, pero yo creo que mí no va a ser precisamente que ponga el problema. De esta forma, la incertidumbre, como comenta Javier, la incertidumbre está y hasta que no haya hasta que no se empiece a trillar ese camino, pues la incertidumbre siempre nos la vamos a encontrar, ¿no? Pero en todo caso, la semana que viene en Toledo tenemos en la primera mesa de debate a Yolanda Cuellar y tenemos una siguiente reunión prácticamente en 15 días con Pedro Basagoiti. O sea que yo creo que podemos esto resolverlo cuanto antes. Había otra mano levantada, no sé si era la de María o hay alguien más, algún comentario más. Pues venga, seguimos, Javier. Gracias. Entonces, un poco antes hemos hablado de qué temas había que abordar en los siguientes pasos, ¿no? Que algunos no los he mencionado, pero los menciono aquí. Pues, oye, no existe una definición formal de potencia de almacenamiento, pues hay que hacerla. Hemos propuesto que se haga una equivalente, ya que esto funciona con inversores, pues que se haga una equivalente a la última que hay de fotovoltaica, la que cambió hace un año. El acceso a la red para almacenamiento. Alguna cosilla poníamos aquí de la participación en los servicios de ajuste. Bueno, estos temas, ¿con quién entendemos que hay que hablarlo? Pues entendemos que hay que hablar con la Subdirección General de Energía Eléctrica, es decir, habíamos hablado con el área de planificación, pues seguramente hay alguna cuestión de inscripción en los registros que ellos ya están viendo y si no están viendo hay que ir a ver con ellos. El área de mercados de red eléctrica, el área que dirige María Luisa Llorens, son quienes seguramente no, ya han trabajado y han reflexionado sobre estos temas. De hecho, ellos el año pasado, aproximadamente en mayo, dijeron que en junio iban a hacer un webinar sobre cómo tenían que ir las hibridaciones al mercado. Por alguna razón que no desconozco, se canceló ese webinar, pero sí María Luisa ha manifestado su disposición a que vayamos a hablar con ellos de estos temas que están pendientes. Y En por todo último, caso, Javier estará en Toledo el día 3, así que también aprovecharemos para concretar una reunión con ella inmediato.
Vale, y por último, este tema de las guidelines, en realidad en el momento en el que están las directrices de ayudas de Estado, más que las asociaciones son los Estados miembros los que ya tratan con la Comisión. Entonces, bueno, lo que es importante es que insistamos, si podemos, en la Comisión Europea, que no tiene, que hay maneras de que una planta híbrida con almacenamiento pueda tomar energía de la red y se conserve la esencia que ellos quieren conservar, pero creo que la insistencia hay que hacerla también aquí en España, ¿no? Y el paralelismo es un problema parecido al del hidrógeno verde. ¿Qué se define hidrógeno verde? Pues se está definiendo algo. Bueno, pues oye, cuando hay almacenamiento hibridado que toma de la red, pues habrá que definir unas condiciones para que ese almacenamiento tenga derecho a ayudas, aunque en algún momento pueda tomar energía que no era 100% renovable, ¿no? Ese es el punto de vista. Perdona, ¿qué pasó? La siguiente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, oye, ya sabemos que hay cosas que van a tardar. Las ayudas de Estado pues tardan lo que tardan. Pero claro, lo que no podemos esperar es a que estén las definiciones de ayudas de Estado, los pagos por capacidad, a tener toda la normativa técnica que necesitamos para tramitar los proyectos con seguridad. Y eso es lo que queremos evitar, ¿eh? Podemos ser comprensivos, aunque vamos a intentar que lo aceleren, en que saquen adelante aquellos mercados, aquellas ayudas, etcétera, que puedan necesitar el almacenamiento para ser rentable, pero para tramitar queremos tener claridad. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y aquí ponemos ejemplos. Oye, ¿qué ejemplos? A partir de aquí es lo que queremos trabajar con aquellas de las empresas de Epival que quieran trabajar, que es ya, oye, pues ahora vamos a coger una planta del 413, hibridada A o hibridada B, y vamos a ver si puede tener ayudas también el almacenamiento, y si las tiene y son de esta naturaleza, si se pueden liquidar, dónde tiene que estar la medida, cómo tiene que inscribirse en los registros. Bueno, hacer propuestas de ese tipo. Queremos respuestas, pero mientras nos dan las respuestas y no nos las dan, lo que llevaremos son propuestas a las siguientes reuniones, o es lo que proponemos. Bueno, lo mismo, lo que ya decíamos en la modalidad de que es algo que va más allá de la hibridación. Y luego hay una cuestión que yo diría que para nosotros en DESA, cuando hemos empezado a trabajar con Epival, porque en las reuniones percibimos este último bullet, ¿no? Pensamos, pero lo digo aquí, con Epival estamos de acuerdo, que claro, cualquier cosa que hagamos para el almacenamiento, o sea, la dificultad que tenemos en el sector eléctrico es que almacenar electricidad es caro, pero es lo que hace, es una de las cosas que hace el almacenamiento. Por lo tanto, no le podemos quitar nunca esa señal al almacenamiento. Cualquier cosa que hagamos tiene que permitir que el almacenamiento compre a los precios más bajos y en los momentos más baratos y venda en los momentos más caros y en los precios más altos, porque por eso está. Esto lo digo por... al arbitraje de precios, o sea, que dentro de la posibilidad de comprar tanto hibridación como o sea, el standalone, por supuesto, porque es su suministro principal de ingresos, aparte de los servicios que participe y el mecanismo de capacidad que exista, si es que existe alguno en el futuro. El arbitraje, o sea, cargarse en precios valle y vender en precios pico, eso está muy claro y además es muy bueno para el sistema eléctrico en su conjunto, ¿no? Y en hibridación exactamente igual, pero para eso primero hay que ver si la hibridada, ¿no?, puede bajarse electricidad aparte de lo que vierte de la generación de la planta adjunta, ¿no? Eso sí, lo que pasa es que, Luis, hago énfasis porque en los 2 años sí. que llevamos de propuestas regulatorias hemos visto alguna que le quitaba esta señal al almacenamiento. Entonces, Claro. pensamos eso ya, cualquiera que tenga este propósito hay que decirle que no, que esta es una de las dificultades que tenemos en el sector eléctrico y el almacenamiento es una de las pocas herramientas que ayudan a resolverlo y por tanto tiene que ver el problema para poder darle solución. Claro. Perdona, hay una mano abierta. Sí. Soy yo, Javier Luis. Soy yo. Que aquí es importante remarcar algo que también hemos hecho ver a todas las administraciones en toda esta serie de reuniones. Y es que no estamos... O sea, una cosa es que de forma puntual y de forma temporal el almacenamiento pueda recibir un impulso y una serie de ayudas para avanzar, pero lo que estamos abogando es por la creación de mercados, ¿no? Y como dice Luis, el que no pongamos barreras a que el almacenamiento pueda optar a mercados, porque entendemos que cuantos más mercados pueda optar al almacenamiento, más rápidamente la tecnología va a desarrollarse y más rápidamente el almacenamiento, aunque, como dice él, es caro, se irá abaratándose, irá convirtiéndose en un activo real del sistema. Entonces, es algo que hemos
insistido hasta la saciedad en todas estas reuniones. Es decir, que no venimos a pedir, venimos a que dejen hacer para que el almacenamiento pueda ser un activo funcionando realmente en los mercados. Y luego, y esto digamos, y esto es un mensaje hacia Epival, que lo ha dicho, ya lo ha comentado Javier, nosotros vamos a seguir empujando en las distintas reuniones con las distintas administraciones, pero ahora necesitamos también el aporte de nuestros asociados, ¿no? El aporte de nuestros asociados para hacer este análisis o este ejercicio mental de, oye, quiero poner un almacenamiento, ¿qué barreras me quiero encontrar, ¿no? Y ese grupo de trabajo que vamos a lanzar ahora para de manera también conjunta con el equipo de Endesa, analizar ya en detalle cuáles son las barreras o los problemas que nos vamos a encontrar si queremos mañana tramitar un sistema de almacenamiento en cualquiera de las modalidades, ¿no? Pero ahora os necesitamos también a vosotros, ¿vale? Independientemente que vamos a seguir en no bajar la presión que desde el principio de año estamos teniendo sobre todas las administraciones. Te digo que hemos pasado un verano intenso o reuniéndonos casi el último día de julio y el principio de septiembre asaltando a cada una de estas administraciones para no bajar en ningún momento la presión y tenemos que seguir, pero también ahora necesitamos ese feedback vuestro para poder continuar, ¿no? Claro. Gracias, Eugenio. Javier, perdona, Javier. Ignacio Gines de Garrigues, ¿quieres comentar algo? Luis, ¿se me oye? Sí. Nada, simplemente 3 puntos muy, muy rápidos. Que el primero es que de la exposición de Javier he entendido que hoy en día la interpretación desde Epival es que no se puede otorgar un permiso de acceso si realizo una hibridación con almacenamiento. O sea, solamente, no lo sé si me he equivocado yo al entenderlo, pero confirmar que este problema estaría en instalaciones, en puntos de acceso, digamos, nuevos. En los existentes está el matiz del 8.1 del Real Decreto 1183/2020, que dice expresamente que no se te puede negar una solicitud de acceso a la red si ya tienes un permiso de acceso concedido y vas a realizar un hibridaje. No hemos dicho eso. O sea, efectivamente, si tú tienes un punto de acceso concedido y vas a estar siempre por debajo de la capacidad de acceso, sumando la hibridación más la potencia que ya tienes, no vas a tener ningún problema. ¿Entiendes? Otra cosa es cómo lo registras, a qué modelo te acoges, si AOBs es otra historia. Lo que decimos es que en standalone, si tú eres generación como almacenamiento, hoy no puedes pedir un punto de conexión en un punto, en una subestación que esté colapsada. Sí lo puedes pedir en una subestación que no esté colapsada, pero entonces no resuelves el problema que ya existe, ¿comprendes? O que se prevé que va a existir. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Standalone sí que puede si hay capacidad, pero no es lo recomendable porque al final tienes que resolver problemas locales en sitios donde va a haber una congestión y por lo tanto tienes que ser tratado de otra manera, no como generación, ¿de acuerdo? Y en sitios donde tengas un punto de acceso concedido de una planta que ya esté construida o por construir, pero tienes el punto de acceso concedido, mientras estés por debajo de la potencia a evacuar, o sea que nunca te vayas a pasar de la potencia concedida, no tienes problema. Otra cosa es cómo lo registras, que eso es otra historia. Sí, yo sí te he hecho pensar eso, pedirte disculpas, no lo he explicado bien, no sabes, efectivamente, en hibridación no hay ningún problema, tú tienes derecho a hibridar, dice la ley. Estábamos hablando de puntos de conexión para almacenamiento standalone, ¿eh? Claro. Y puntos de conexión para almacenamiento standalone en aquellos casos donde justo el almacenamiento resuelve el problema por el que no se están dando permisos de acceso. En un nudo de la red pueden no darte acceso porque está saturado por potencia de cortocircuito, eso no lo resuelve el almacenamiento, pueden no dártelo por dinámico, eso no lo resuelve el almacenamiento. Pero aproximadamente el 60% de los puntos de la red están limitados por estático. Estático es que en algún momento se está sobrecargando. Y lo que dices es, oye, el almacenamiento lo que va a hacer es aliviar esa sobrecarga. Porque lo que va a hacer es que ese flujo que se está inyectando lo va a capturar allí, no va a circular por las redes. Y eso no está bien resuelto en la resolución. O sea, se está poniendo el almacenamiento como que acentúa un problema que en realidad resuelve. Vale, fenomenal. Y luego, por otro lado, simplemente comentar que a mí, claro, de la regulación en general, aparte de todo lo que se ha comentado, que en términos generales estoy de acuerdo con todo, me falta un poco, no tanto la parte de vertido de la energía, sino la parte de captura de la energía y del acceso a redes, por ejemplo, de si necesito un CUPS,
cuando hago un standalone, de asociarme pues a un consumidor o crear una nueva figura o crear un nuevo registro, etcétera. Y esto no sé si habéis tenido también la oportunidad de abordarlo. Ignacio, vamos a terminar la presentación, ¿vale? Creía que se había terminado, perdón. No digo que acabamos de empezar, pero todavía queda un poquito y vamos luego al final, si acaso hacemos todas las consultas que queréis hacer, ¿os parece? Javier, por favor. Sí, pero bueno, en todo caso, casi lo que estaba preguntando trataba de contestarse aquí. El ejercicio que pensamos o que no sabemos que ha hecho nadie, o que no hemos visto si lo han hecho, es este que está diciendo. Es decir, oye, yo ahora tengo una planta, aquí poníamos un ejemplo que es, oye, yo tengo una planta que quiero hacer una hibridación A, es decir, que cada parte, el almacenamiento va a tener sus requisitos técnicos separados de los de la generación. Y tengo la generación bajo el Real Decreto 960. Pues el ejercicio que hay que hacer, y lo que pensamos que hay que hacer es cómo tengo que hacer esto y si lo puedo hacer. Empezando sobre cómo lo inscribo en los registros. Eso. ¿Y esto es una unidad física o son dos unidades físicas? Hablo de unidades físicas porque en el mercado, en cuanto empiezan a ser unidades físicas distintas, tienen que ir al mercado de forma distinta. Y, por ejemplo, la hibridación A, nosotros sí creemos que tiene que haber dos unidades físicas, pero no necesariamente en la hibridación B. Pero ¿cómo se inscribe en el registro? ¿Esto es una sola inscripción? ¿Son dos inscripciones con dos files? ¿Dónde tengo que tener la medida? Si compro, si no compro. Bueno, este es el ejercicio que pensamos que hay que hacer. Definir para cada configuración y ahí, pues oye, dices configuración A en una planta que esté donde la generación tenga el 960, configuración A en una planta donde la generación tenga el 413, configuración A en una planta donde la generación esté a mercado. Y luego está la configuración B con las mismas, más el standalone. Pues salen 7, 8. Más seguro que saldrá alguna más si empiezas a poner combinaciones de si puede tomar energía o no puede tomar energía a la red. Entonces, eso que es que en Italia hay un manual solo para, digo Italia porque es el que he mirado, seguramente lo habrá en más países, hay un manual definiendo eso caso por caso, es lo que pensamos que tenemos que hacer aquí. Sí tenemos trabajo. Está claro que el grupo de trabajo lo vamos a pasar bien este otoño. Perfecto. Adelante, Javier, perdona. Bueno, no, había otro ejemplo, son ilustrativos, pues nada, poníamos otro, pero es lo mismo. Si es B, pues tiene otra serie de matices. Oye, por ejemplo, nosotros, pero esto es lo que queremos sacar del grupo. Yo creo que una B en el registro es una cosa sola, porque técnicamente solo se va a pedir que cumpla una cosa aquí en el punto de conexión. Bueno, o a lo mejor tienen que ser dos cosas y puede tomar energía de la red, pero eso es lo que tenemos que definir. Pero entiendo que Perdona, la pregunta... Javier, una pregunta. Solo, estas ilustraciones que hemos estado viendo son propuestas ya cerradas del 12.2 de red eléctrica, o sea que no las hemos hecho nosotros. No. Lo que era de red eléctrica era la primera hoja que vimos donde aparecía el standalone, la dirección tipo A y tipo B. No, correcto, que me refiero a estas ilustraciones de las tres tipologías. Esos son a propuestas, son dibujos de red eléctrica incorporadas al 12.2. Vale. Eso es. Lo que pasa, red eléctrica lo único que se ha fijado es en qué requisito técnico puede exigir la instalación, pero no en el resto de las cosas, como es quien la tramita, si la tramita en dos partes o en una, si la inscribe como una cosa o como dos, si tiene un CIL o dos CILes, si es una unidad física o dos, dónde tiene que estar la medida, todavía aparece aquí representado. Más algunos problemas que aparecen aquí. Pues dices, oye, los temas de gestionabilidad, sabemos que cuando hay una limitación, pues la limitación se aplica o no según la instalación sea gestionable o no. Y nadie ha dicho qué pasa con... Si yo hibrido mi planta con una hora de almacenamiento, ¿paso a ser gestionable? ¿Y me limitan antes? Pues no. A lo mejor no es una hora, pero en algún momento habrá que definir cuándo. O a lo mejor eso pasa en las A y no en las B. Hay cosas que no se han definido. Muy bien visto. Pues, evidentemente, como dice Javier... ¿Me estoy escuchando a mí? No, te escuchamos todos, sí. Javier, ahora lo que preguntaba Ignacio es lo que es el proceso que tenemos que hacer, es hacernos todas esas preguntas, hacer todos los recorridos como ya han hecho en otros sitios de Europa que no nosotros, para ver dónde están las preguntas. Aquí hay un montón de preguntas, pero vamos a ordenarlas, ¿no? Vamos a hacer ese grupo de trabajo para hacer todo el recorrido desde el principio de poner la instalación hasta todos los registros y
y trámites que hay que hacer, ¿no? Y ver, efectivamente, si, oye, cuando estoy consumiendo, cómo se me va a considerar y qué requisitos voy a tener que tener desde el punto de vista administrativo, cómo tengo que darme de alta, etcétera, ¿no? Y ese es el trabajo que queremos lanzar a partir de ahora, ¿no? Aquí lo que ha hecho Javier es poner 2 ejemplos de posibles configuraciones y de posibles respuestas, pero no significa, la respuesta, como dice Javier, la respuesta que hay al lado izquierdo de la diapositiva son lo que creemos, no lo que nos han confirmado que debe ser. Entonces, vamos a hacer ese manual con lo que creemos también para ponerlo delante de las distintas administraciones para que nos validen ese manual. Bueno, solo decir, gracias Eugenio, que en el grupo de trabajo que estamos creando, pues Endesa va a estar muy bien representada, ¿no, Javier? No solamente por vosotros, que por supuesto, sino también más departamentos vuestros, ¿no? Si te has puesto en silencio. Es un tema que estamos trabajando internamente y al final, pues yo te diría que aquí tiene que haber alguien de gestión de la energía, que conozca bien el mercado, tiene que haber alguien de tramitación, que haya hecho inscripciones. Por nuestra parte estarán aquí las personas, pues es una persona de gestión de la energía, una de desarrollo de negocio y tramitación y alguna persona ya más que conozca la tecnología. Perfecto. Oye, cualquiera de vosotros que estáis escuchando y que sois empresas importantes y que tengáis también la posibilidad de incorporar a diferentes departamentos con diferentes ángulos implicados en lo que estamos tratando hoy, estáis invitadísimos. O sea, este es un grupo, tampoco vamos a ser un grupo 80, porque no tiene mucho, no es operativo, pero esto no es un grupo cerrado, mientras la gente que esté aporte y sume y tenga visiones inteligentes. Bueno, oye, bueno, terminamos, que hay una última slide que básicamente es un cuadro resumen de un poco de dónde estamos, pero que esto se va a ir enriqueciendo. O no, exactamente. Esto es un cuadro Yo resumen. creo que esto lo hemos visto. O sea, al final Sí, esto es una tabla resumen de cómo estaba cada uno de los aspectos. y que probablemente se va a enriquecer más con lo que vayamos trabajando en los próximos grupos de trabajo. Como decíamos, el primero es este jueves a las 4 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Y, oye, a ver, preguntas, dudas, cuestiones, alguna cosa que queráis plantear, es el momento ahora. Y si no, los que estéis interesados en participar en el grupo de trabajo, por favor, enviad un correo a Maya y a Francesca y para que os manden la convocatoria y que nos pongamos a trabajar, ¿no? Por otro lado, nosotros tampoco vamos a ir esperando a tener el libro, el manual, ¿no? El libro este de uso perfecto para ir viendo a todos, ¿no? Vamos a provocar ya reuniones con el Miteco. La segunda vuelta de las reuniones que tuvimos las vamos a seguir manteniendo exactamente igual y llegaremos con lo que hayamos llegado avanzado en ese momento, ¿no? Pero es importante que nos perciban como que estamos empujando y liderando los siguientes pasos que hay que dar, ¿no? Que el sector está nervioso, pero está expectante y que somos proactivos y que vamos un metro por delante. Lo mejor es a veces enemigo de lo bueno, así que vamos a ir actuando a medida que vayamos cerrando reuniones con los diferentes estamentos. OMIE es el siguiente junto con Miteco, la Subdirección General de Energía del Miteco. Estamos ya buscando y preparando y cerrando una reunión con ellos. En fin, todo este tipo de cosas las iremos. Y luego, tras las reuniones, también tendremos una reunión con vosotros para daros a entender que dónde estamos, ¿no? Preguntas, dudas, conclusiones, comentarios. ¿Cómo lo veis en general? ¿Os parece interesante? Yo solo os digo una cosa. Esta mañana he estado en el Club de la Energía en un evento que era gestión de la demanda. Es un seminario, gestión de la demanda y flexibilidad y mercados de flexibilidad. Y han estado OMIE, ha estado Red Eléctrica. Es decir, estamos exactamente todos en el mismo punto, con ciertas cosas más o menos claras, pocas, objetivo muy claro de dónde se quiere llegar y con muchas dudas del cómo todos. Por lo tanto, no vamos ni un metro por detrás ni un metro por delante, pero vamos, estamos en primera línea, ¿no? Y si hay cosas o sea, de hecho ha habido una controversia sobre si se puede participar en según qué mercados. OMIE dice que sí, Entra, que es una asociación sobre todo de gestión de la demanda, dice que todavía no, o sí, pero solamente en según qué condiciones, etcétera. Por lo tanto, estamos donde tenemos que estar. Creo que está una mano levantada, por favor. ¿Quién eres?
Y adelante. Hola, buenas tardes. Soy Lucas Antón de Abey Energy. Os quería preguntar, porque bueno, yo ya me empiezo a perder un poco los plazos. ¿Qué plazo estimáis para que, bueno, entiendo que a lo mejor es un poco difícil de definir, pero más o menos qué plazo esperáis para que Red Eléctrica o Miel, la CNMC, al final configure todo este mercado de capacidad de almacenamiento y, bueno, y otros No, pues te lo servicios? digo yo, porque está perfectamente delimitado. O sea, Vale, hay una fecha tope que es muy decepcionante, que es el cuarto trimestre del 2023. El objetivo del MITECO es el cuarto trimestre del 2022. Es decir, quedan, en el peor de los casos, 26 meses para que esto esté perfectamente delimitado. ¿De acuerdo? Es una mala noticia porque querríamos tenerlo en 12 y 12 peor que 6. Pero es una buena noticia porque hay un marco cerrado para cumplir también con la directiva europea y por lo tanto esto en el 2022 va a ser el año clave para dar un empujón importantísimo. Bueno, o sea, esto no se va a perder en la noche de los tiempos. ¿Vale? Eso está muy claro. Pero tampoco hay un compromiso de cerrarlo en junio del año que viene. Por vale. ejemplo, para que os hagáis una idea, los ámbitos regulatorios acaban de solicitarse consulta, ¿no? O sea, se acaba de abrir una consulta pública, con lo cual ahora se está estudiando, ahora habrá una primera propuesta, primero está recibida los informes de los organismos pertinentes, total, que al final tendremos una ley o un decreto ley o lo que sea, un real decreto, lo que sea, ¿no? Para junio del año que viene, ¿no? Con lo cual se activarán los sandboxes, habrá que construirlos, es decir, INEMEL, por ejemplo, que es el sandbox regulatorio más importante que se ha hecho en España, básicamente lo ha hecho el IDAE, con diferentes actores muy importantes y arrancó en el 2017 y a fecha de hoy no ha construido una sola planta, ¿no? Por lo tanto, no ha podido sacar una sola conclusión, ¿no? Entonces, oye, a largo plazo, digamos que todo esto es irreversible y si miramos al horizonte 25-30, esto es irreversible. Quien quiera mañana pensar que va a poner una estación de almacenamiento y tenerlo todo claro, va con un año de adelanto, ¿no? Lo que no quiere decir que nos empiecen a tomar posiciones, a identificar posturas, a identificar, en fin, cada nota sacará sus conclusiones, ¿no? Alejandro, por favor, adelante. Sí, Gracias, buenas Luis. noches. Alejandro Ciruelos de Sustainable Development Capital. Luis, tú has mencionado antes una parte de los servicios que puede ofrecer el almacenamiento, que aparte es de este arbitraje en el mercado diario intradiario, es este tema de la gestión de la congestión a nivel nodal. Se están discutiendo en los grupos de trabajo con los distintos reguladores que se reconozca el valor del almacenamiento a nivel nodal, más allá del arbitraje por la gestión de la electricidad, o forma parte de las propuestas. Es una pregunta que... Forma parte de las propuestas. O sea, yo esta mañana en el evento, en el seminario que estaba, básicamente ha habido luego una tertulia donde estaban las tres distribuidoras importantes, ¿no? Las cuatro, vamos, estaba EDP, estaba Naturgy, estaba Endesa y estaba Iberdrola, ¿no? Y todos tienen claro que todo el sistema de la gestión de la demanda, tanto vía almacenamiento con baterías como gestión de la demanda, propia de, pues oye, agregadores, etcétera, todo va a sacudir de lleno sobre distribución. Por lo tanto, esto hay que bajarlo un nivel. O sea, no estamos hablando de un sistema que afecta solo a la transmisión, esto va a afectar a distribución. Por lo tanto, todo el ecosistema y el mercado que se cree para transmisión se va a crear exactamente igual para distribución. Y el mercado nodal es una de las cosas que están encima de la mesa, claro. O sea, que haya una serie de mercados locales, ¿vale? Que resuelvan restricciones técnicas específicas en nodos específicos, ¿no? Pero para eso, de hecho, se ha puesto el ejemplo de Iberdrola saca una subasta, no el operador, no National Grid, no, sino Iberdrola en el Reino Unido saca una subasta para 1.500 megavatios de capacidad para resolver determinadas energía determinadas megavatios hora, que creo que eran aproximadamente 1.500 megavatios hora también. Y han colocado 100. ¿Por qué? Porque eran una subasta de servicios nodales, ¿no? Pero claro, nodal significa que o estás donde Iberdrola te ha dicho que tiene un problema o no lo puedes suministrar ese servicio, ¿no? Está claro. Entonces, ellos confían que en el futuro, pues oye, donde han colocado 100, coloquen 300 porque se va viendo promotores que se van colocando y ofreciendo servicios donde hay problemas nodales. Bueno, eso está sobre la mesa y es algo que se va a tener que resolver por pura lógica también. Sí, pero
Pero Sí, sí. respondiendo también a Alejandro Luis, desgraciadamente está sobre la mesa, pero en su parte inicial. No está, digamos, sobre la mesa como algo ya en discusión en detalle. Es lo que también un poco queríamos o pusimos sobre la mesa ante las distintas administraciones. Es decir, oye, hay este problema y hay una solución. Y parece que no lo tenéis tan claro como para empezar a legislarlo, ¿no? O sea, es algo que está sobre la mesa, pero desgraciadamente no tan pronto como que quisiéramos. Y bueno, O sea, seguiremos apretando para que se pueda estar lo antes posible, ¿no? No es Claro. algo que está discutiéndose en detalle hoy. Ya. Y esto no entraría dentro de los plazos estos que mencionabas, Luis, del 31 de diciembre del 2023, esos 26 meses de plazo, ¿o sí? Sí. O sea, está dentro de los mismos. Sí, otra cosa es que igual no es la regulación idónea para lo que tenemos todos en mente, ¿comprendes? Pero que sí, o sea, que hay un paquete normativo que tiene que estar muy cerrado, ¿no? Si eso que no está dentro es porque finalmente no estará ni en el 23 ni en el 26, seguramente, ¿no? Pero si está y algo parecido está, o sea, lo que está claro es que las distribuidoras tienen muy claro que esto les cae encima. Y la buena noticia es que lo están recibiendo con enorme agrado. ¿Comprendes? Primero, porque les permite invertir menos, ser mucho más eficientes, o invertir en redes es un carajal, ¿no? O sea, el 75% de la red es perfectamente reutilizable y mejorable para que no tengas que no tengas que seguir creciendo constantemente vía tendido de cable, ¿no? Por lo tanto, para las distribuidoras es una gran oportunidad todo esto para mejorar también su servicio y tal, ¿no? Y aparte asumen absolutamente, y eso no se ha planteado en ningún momento hoy, por ejemplo, que este es un servicio que va a proveer un tercero y que solo en el caso de que no provea un tercero, ellos pudieran ser los propietarios de su propio servicio, ¿no? Que eso es un tema que, como sabéis, la directiva europea, la 944 y el 933 no lo ven o sea, de entrada, solo en casos excepcionales, ¿no? Claro, que tiene toda la lógica, si no hay un cierto juego perverso de dar ese acceso a red, ¿no? Está claro. Sí, Luis, si me permites, por complementar lo que estás comentando, una de las cosas que creo que puede ser más importante para eso es el ver cómo se desarrolla el acceso a la conexión de la red por parte de la demanda. Porque lo que comentas hoy en día es poco relevante porque la red de distribución está diseñada para que ni en ningún solo momento haya congestiones para dar suministro a un cliente. Entonces, solamente se da acceso a los clientes si la red está perfectamente diseñada para que haya acceso, haya capacidad para ese cliente en la hora más desafortunada del año. Entonces, no hace falta nadie para apoyar a la red de distribución, porque está sobredimensionada. Cuando se defina el acceso a la red de distribución, que todavía no está definido, pues lo más importante es poner de manifiesto que no hace falta ser tan restrictivos a la hora de dar acceso a los consumidores si cuentas con el apoyo del almacenamiento. Entonces, el almacenamiento puede estar ahí para que en los momentos puntuales donde pueda haber congestiones, pues pueda garantizar el suministro de los consumidores vía mecanismos de flexibilidad y de congestiones locales, ¿no? Es en esos momentos donde puede el almacenamiento aportar más valor, pero para eso es fundamental que el acceso a la red por parte de los consumidores no sea tan restrictivo como es hoy en día. Entonces ahí hay que estar muy atento para participar en esa consulta, en ese sentido. Claro, bien visto, claro. Y luego también que la demanda, o sea, este ha sido un mercado dominado por la demanda, ¿no? O sea, el consumo se ha gestionado, o sea, digamos que la demanda se ha adecuado o la oferta se ha adecuado a la demanda. Ahora es al revés. Ahora la demanda se va a tener que adecuar a la oferta, porque si hay sol, hay electricidad, y si no hay sol, no. Y esto es un cambio muy importante en el modelo de relación, ¿no? Y ahí es donde el almacenamiento juega un papel doblemente importante, ¿no? Porque, claro, en fin, bueno, tampoco me quiero extender porque estos son temas un poco más conceptuales. ¿Más comentarios? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, no os quedéis con ninguna duda ahora. Y ya veis que no podemos atender según qué preguntas que nos hacéis por la dificultad enorme de responderlo, ¿no? A fecha de hoy.
Entonces, lo que es importante es que en esta dinámica sigamos avanzando. Os invito, por favor, a que participéis cuantos más mejor, que enriquezcamos y que además en estos grupos de trabajo se aprende mucho, ¿no? Y poco a poco sigamos avanzando para que de aquí a final de año y en el primer trimestre del año que viene realmente tengamos una bifoto muy claro de al menos de qué es posible, cómo va a ser posible, aunque queden pendiente de ser reguladas según qué aspectos, ¿no? Por otro lado, el grupo de trabajo de red eléctrica, Francesco, ¿no estás ahí? Vamos a convocarlo también para la semana que viene, para estudiar si hay que hacer alguna alegación. Esta mañana Rosalía Rivas de Red Eléctrica decía que creía que no habría ninguna, porque prácticamente era lo que se habló. Yo la verdad es que no me lo he leído, no sé si vosotros habéis hecho algún vistazo al nuevo protocolo publicado, pero entiendo que estamos muy en la línea de de cómo se cerró tras el grupo de trabajo. ¿Es correcto? Eugenio y Javier, ¿lo habéis podido echar un vistazo? Muy inicial. Perdón. Muy inicial y bueno, creemos, como efectivamente, como dice Rosalía, que al final se ha plasmado lo que indicaron, ¿no? Digo, en la última reunión que tuvimos del grupo de trabajo, que hubo una reunión extraordinaria hace 2 semanas, pues se tocaron realmente aspectos muy simples del tema de la significatividad y entendemos que es lo que se está plasmando a nivel de negro sobre blanco es lo que es que todo el grupo de trabajo. De todas formas, todavía queda una lectura más profunda a mirar, a ver si hay alguna coma mal puesta, ¿no? Sí, pues una coma te monta un sarao, según cómo. Bien, pues oye, se levanta la sesión. Si no tenéis ningún comentario más, gracias por vuestra participación. Vamos a compartir esta presentación, y vamos a compartir esta presentación. Oye, si tenéis cualquier duda antes del grupo de trabajo, pues os esperáis al grupo de trabajo, ¿de acuerdo? Que será un placer responderosla. Vale, oye Luis, y yo quiero dar dime. las gracias a Javier primero por haber hecho esta presentación ante toda Pival y porque, como has dicho tú antes, sin el esfuerzo, el trabajo y el conocimiento de Endesa, estas reuniones que hemos tenido con las distintas administraciones no hubieran sido tan valiosas como han sido hasta ahora, ¿no? Y este grupo de trabajo que hemos generado se va a seguir enriqueciendo, ¿no? Así que quiero dar gracias a Javier y a Eduardo. Absolutamente. Y sobre todo que ellos reconozcan el peso que tiene un sector profesional. Esto es importantísimo y eso sí que os lo agradecemos muchísimo, ¿no? De cara a la administración, el hecho de que vayamos todos unidos como una voz, eso tiene un peso que a veces las empresas por sí solas, pues creemos que sí las tienen, pero pueden generar según qué tipo de susceptibilidades, ¿no? Como sector, oye, somos una voz, una única voz sólida, representamos a la industria, a los promotores, a la industria de distribución, a los que ya existen. Somos muy sólidos, tenemos una voz unida, muy profesional y muy cualificada. Yo creo que podemos estar contentos y efectivamente reitero la gratitud y el agradecimiento a los dos, ¿no? A Eduardo y a Javier y a todo el equipo de trabajo que está participando en esto. Vale, pues oye. Ahora, yo recojo ese agradecimiento y solo decir, vamos a repetir porque ya lo había dicho antes, el grupo de especificaciones de detalle, que ha sido también un grupo con Red Eléctrica, y en el grupo de PO2, yo creo que se ha visto que ahora hay muchas cosas en las que en el sector sumamos, es decir, que a veces tenemos posicionamientos, pero yo creo que hay muchas cosas que sumamos y que trabajemos conjuntamente hace que las hagamos antes y que las hagamos mejor a la primera y que ganemos tiempo todos, nada más que eso. Totalmente de acuerdo. Pues oye, gracias a todos y nos convocamos el jueves a las 4 de la tarde o 4:30 y el que se quiera apuntar. Vale. Bueno, gracias. Pues muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.